Me llamo Miguel Vega. Tengo 52 años y soy de una ciudad tranquila del interior. Dediqué 6 años de mi vida a cuidar de mi esposa, Elena, quien supuestamente quedó paralizada tras un accidente. Todo cambió hace 3 días cuando la llevé al hospital por una infección respiratoria. El médico salió de la sala de examen con una expresión que nunca olvidaré. Me miró directamente a los ojos y con voz temblorosa dijo: «Señor Vega, llame a la policía». En ese momento no entendí por qué, pero estaba a punto de descubrir una verdad que destruiría mi mundo por completo. Pero antes de continuar con la historia, por favor dale clic al botón de me gusta. Suscríbete al canal y comenta desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo es crucial. Si me preguntaran cómo era mi vida antes de ese día, les diría que era una rutina de sacrificio y devoción. Cada mañana me despertaba antes del amanecer, con el cuerpo adolorido por dormir en ese incómodo sillón junto a su cama. A pesar del agotamiento, lo primero que hacía era sonreírle. «Buenos días, mi amor», le decía mientras preparaba todo para su aseo matutino. Hoy es martes, día de baño completo. Mi vida se había convertido en una serie de rutinas meticulosamente organizadas. El baño de Elena requería calentar el agua a la temperatura exacta, preparar las toallas, el jabón neutro que no irritara su piel sensible y colocar la bañera portátil junto a la cama de hospital que habíamos instalado en la sala de estar. Todo tenía que estar perfectamente organizado antes de comenzar. «Vamos a quitarte este pijama, cariño». Con el cuidado que había aprendido a lo largo de los años, deslizaba la tela fuera de su cuerpo inmóvil. Elena había sido bailarina antes del accidente. Una mujer llena de vida y movimiento, reducida a esa cruel quietud. Según me contaron, un camión se pasó un semáforo en rojo mientras ella cruzaba la calle. Yo estaba fuera de la ciudad, trabajando. Nunca me perdoné no haber estado allí. La sostenía con firmeza pero con suavidad, tal como me había enseñado la enfermera que vino al principio. Con el tiempo, aprendí a hacerlo todo yo mismo. Cómo moverla sin lastimarla, cómo sostener su cuello, cómo mantener su dignidad mientras la bañaba. «¿Sabes qué día es hoy?», le preguntaba, mientras pasaba la esponja por su espalda. «Hoy es nuestro 27º aniversario de bodas. ¿Recuerdas nuestra boda?». Me gustaba hablarle durante su baño. Los médicos insistían en que, aunque no pudiera responder verbalmente, ella escuchaba todo. Nos habían enseñado un sistema sencillo. Un parpadeo significaba sí, 2 parpadeos significaban no. Era nuestra forma de comunicarnos. Ese día en particular, mientras terminaba de secarla, sonó el teléfono. Era Lorena, la hermana de Elena. «Buenos días, Miguel. ¿Cómo está mi hermana hoy? Estamos en medio de su baño matutino. Todo normal. Perfecto. Solo te aviso que pasaré esta tarde. Necesito hablar contigo sobre algo importante». «¿Sobre qué?». «Prefiero decírtelo en persona. Es sobre los papeles de la casa de mis padres». «Está bien. Te estaremos esperando». Al colgar, noté algo en los ojos de Elena. Una tensión que me inquietó. «¿Te duele algo?», le pregunté. Parpadea una vez para sí, 2 veces para no. 2 parpadeos lentos. No había dolor físico, pero algo la molestaba. «Lorena vendrá más tarde. Estoy seguro de que te alegrará verla». En cuanto mencioné a su hermana, creí ver un destello de miedo en sus ojos. Lo atribuí a mi imaginación. Después de tantos años de cuidados y noches sin dormir, a veces veía cosas que no estaban ahí. Mientras le daba el desayuno, avena con miel y jugo de naranja, todo licuado como indicaron los médicos, alguien llamó fuertemente a la puerta. «¿Quién es?», grité desde la sala. «Es Darío, el primo de Elena. Necesito hablar contigo, Miguel». Darío, el primo incómodo que siempre aparecía en los peores momentos con sus propuestas de negocios que nunca beneficiaban a nadie más que a él mismo. «Dame un minuto», respondí con resignación. Le limpié la boca a Elena y le susurré que volvería enseguida. Cuando abrí la puerta, Darío entró sin esperar invitación, impecablemente vestido como siempre, con ese aire de superioridad que tanto me irritaba. «Miguel, te ves terrible. ¿Podemos hablar en privado? Elena está desayunando. Di lo que tengas que decir y hazlo rápido». Se acercó más, bajando la voz. «Estoy aquí para hablar de la herencia del tío Roberto». «¿La herencia? ¿Qué tiene que ver eso conmigo?». «Todo.
Roberto dejó un fideicomiso considerable para Elena con la condición de que se usara para su tratamiento. Escucha, Miguel. Te veo todos los días, cuidando de mi prima, desperdiciando tu vida. Ese dinero podría tener un mejor uso. Se está usando para lo que Roberto quería, el cuidado de Elena. Sí, pero hay tratamientos experimentales en el extranjero. Podríamos. Lo interrumpí de inmediato. ¿Podríamos? No hay un nosotros, Darío. Ese dinero es para Elena, y yo decido cómo se usa basándome en recomendaciones médicas. Eres un terco. Piénsalo. Con una parte de ese fideicomiso, podríamos invertir en una clínica especializada que yo administraría. Elena tendría el mejor cuidado, y tú podrías finalmente descansar un poco. Lo miré fijamente, conteniendo mi irritación. ¿Una clínica que tú administrarías? ¡Qué conveniente! Es una propuesta de negocios legítima, insistió. La respuesta es no. Ahora, si me disculpas, mi esposa está esperando para terminar su desayuno. Darío apretó los puños, pero mantuvo su sonrisa artificial. Esto no ha terminado, Miguel. Volveré con documentos, con abogados, si es necesario. Estás siendo egoísta. ¿Crees que eres el único que se preocupa por Elena? Adiós, Darío. Cuando finalmente se fue, volví con Elena. Tenía los ojos muy abiertos y podría haber jurado que había miedo en ellos. No te preocupes, mi amor. Nadie va a tomar decisiones por nosotros. El resto de la mañana transcurrió con la rutina habitual. Terapia física, lectura, la música clásica que tanto le gustaba. El teléfono volvió a sonar. Era mi hermana, Lucía. Miguel, ¿cómo estás? ¿Cansado? Como siempre. ¿Y tú? Preocupada por ti. Como siempre, respondió. ¿Has sabido algo de Sofía? Sofía, mi otra hermana. Desapareció hace 2 años sin dejar rastro. La policía investigó, pero no encontraron nada. Simplemente se esfumó. Nada nuevo. Es como si la tierra se la hubiera tragado. Sigo pensando que deberíamos contratar a un investigador privado. Ya lo hicimos. Lucía no encontró nada. Pero ese era barato. Podríamos encontrar uno mejor. ¿Con qué dinero? Todo lo que tengo se va en el cuidado de Elena. De eso es exactamente de lo que quería hablarte, dijo con cautela. He estado pensando. Quizás deberías considerar poner a Elena en un centro especializado. ¿Ustedes dos? ¿Darío habló contigo? ¿Darío? No. ¿Por qué? Le expliqué brevemente la visita del primo de Elena. Lucía suspiró al otro lado de la línea. No, no he hablado con él. Pero piénsalo, hermano. No has vivido durante 6 años. Y ahora con lo que pasó con Sofía. No voy a abandonar a Elena. No es abandonarla. Es buscar ayuda profesional. Permitirte respirar un poco. ¿Para qué, Lucía? Para buscar a Sofía. Ya lo hemos intentado todo. No solo para Sofía. Para ti. Necesitas recuperar algo de tu vida. La conversación me agotó. Siempre era lo mismo con mi familia. Tengo que irme. Elena está a punto de despertar de su siesta. Después de darle el almuerzo a Elena, la acomodé para su descanso habitual. Fue entonces cuando noté algo extraño en su mesa de noche. Un frasco de pastillas que no reconocía. No recordaba que el médico hubiera recetado nada nuevo. Lo tomé y examiné la etiqueta, pero estaba parcialmente manchada. ¿Qué es esto, Elena?, le pregunté, mostrándole el frasco. Su reacción me sorprendió. Sus ojos se abrieron de golpe y comenzó a parpadear rápidamente, caóticamente, rompiendo nuestro código habitual. Cálmate, mi amor. ¿Alguien te dio estas pastillas? Un parpadeo. Sí. Lorena. 2 parpadeos. No. ¿Darío? Un parpadeo largo. Sí. Sentí que me hervía la sangre. ¿Qué hacía Darío dando medicación a Elena sin mi conocimiento? Guardé el frasco en mi bolsillo, decidido a llevarlo al médico para que lo analizaran. La tarde avanzó y Lorena llegó puntual, como había dicho. Traía una carpeta con documentos. Hola, Miguel. Me saludó con un beso en la mejilla. ¿Cómo está ella? Igual, respondí secamente, recordando el frasco de pastillas. Lorena se acercó a su hermana y le tomó la mano. Hola, Elenita, te ves bien hoy. Por segunda vez ese día, noté algo extraño en la interacción. Elena no mostró su alegría habitual al ver a su hermana. Al contrario,
Parecía tensa, casi asustada. ¿De qué querías hablar? Le pregunté a Lorena, ofreciéndole un cafecito. Es sobre la casa de nuestros padres, dijo, sentándose a la mesa y desplegando algunos papeles. Sabes que quedó a nombre mío y de Elena. Con la situación tal como está, creo que deberíamos venderla. ¿Venderla? Pero esa casa tiene valor sentimental para ambas. Los sentimientos no pagan las facturas, Miguel. Además, el dinero sería bueno para mejores tratamientos para Elena. Aquí vamos de nuevo. Primero Darío queriendo usar el fideicomiso. Luego Lucía sugiriendo un centro. Y ahora Lorena queriendo vender la casa familiar. Elena nunca querría vender esa casa. Elena no puede decidir ahora mismo, dijo Lorena con una frialdad que me heló hasta los huesos. Tiene su poder notarial para cuestiones médicas, pero para asuntos de propiedad, yo también tengo voz como coheredera. Tendríamos que consultar con un abogado, respondí, ganando tiempo. Ya lo hice. Aquí están los documentos preliminares para la venta, dijo, empujando los papeles hacia mí. Solo necesito tu firma como representante legal de Elena para los trámites iniciales. Miré los papeles sin tocarlos. Algo no estaba bien. Primero Darío con su repentino interés en el fideicomiso. Ahora Lorena queriendo vender la casa con tanta urgencia. Tendré que revisarlos cuidadosamente y consultar con mi propio abogado. No hay tiempo para eso, Miguel. Tengo un comprador interesado que ofrece un precio excepcional, pero solo hasta fin de mes. Lo siento, Lorena, pero no voy a firmar nada hoy. Su rostro se transformó por un instante. Vi algo que nunca había visto en ella. Una furia contenida, casi animal. Pero rápidamente recuperó la compostura. Como quieras, pero piénsalo bien. El dinero nos vendría bien a todos. Antes de irse, Lorena se inclinó sobre Elena para despedirse. Le susurró algo al oído que no pude escuchar. La expresión de mi esposa cambió sutilmente. Cuando nos quedamos solos, me senté a su lado. ¿Qué te dijo Lorena? Elena comenzó a parpadear rápidamente. Agitada. Tranquila, mi amor. Despacio. ¿Te amenazó? Un parpadeo. Sí. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Tiene que ver con la venta de la casa? 2 parpadeos. No. ¿Con el fideicomiso de tu tío? Un parpadeo. Sí. Algo grave estaba sucediendo. Entre Darío, Lorena y esas misteriosas pastillas, sentí que Elena estaba en peligro. Pero ¿cómo podía protegerla si ni siquiera entendía de qué se trataba todo esto? Esa noche, mientras Elena dormía, revisé los documentos que Lorena había dejado. No era solo una propuesta para vender la casa. Entre los papeles había un poder notarial falsificado con mi firma, autorizando a Lorena a administrar todos los bienes de Elena, incluido el fideicomiso. La fecha era de hace 3 meses. Alguien había falsificado mi firma. Con manos temblorosas, busqué mi teléfono y llamé al doctor Mendoza, el médico de cabecera de Elena. Siento llamar tan tarde, doctor, pero esto es urgente. Necesito que examinen a Elena mañana por la mañana. ¿Ha empeorado su condición? No, no lo sé. Encontré medicación que no reconozco. Y hay situaciones extrañas con su familia. Entiendo. Miguel, tráigala a primera hora de la mañana. Haré un examen completo y analizaremos esas pastillas. Apenas dormí esa noche, velando a Elena. Por primera vez en 6 años, dudaba de todo y de todos. ¿Y qué si el accidente no fue realmente un accidente? ¿Qué si la desaparición de mi hermana Sofía estaba conectada con todo esto? ¿Qué si toda mi devoción hacia Elena había sido parte de un plan siniestro que no podía comprender? A la mañana siguiente, preparé a Elena temprano. Le expliqué que íbamos al hospital para un chequeo de rutina. Mientras la vestía, creí ver una lágrima deslizarse por su mejilla. No tengas miedo, mi amor, te voy a proteger. El viaje al hospital fue tenso. Cada semáforo en rojo me recordaba el supuesto accidente que había dejado a mi esposa en este estado. Cada curva me hacía pensar en todos los giros de los últimos 6 años. Cuando llegamos, el doctor Mendoza nos recibió personalmente. Examinó a Elena en detalle mientras yo esperaba nerviosamente, apretando el frasco de pastillas en mi bolsillo como una prueba silenciosa de que algo andaba mal. Necesito hacer algunos análisis de sangre y algunos estudios neurológicos, me dijo el doctor después del chequeo inicial. Tomará unas horas. Puede esperar en la sala de familiares.
Mientras esperaba, llamé a mi abogado para contarle sobre los documentos falsificados. Me aseguró que presentaríamos una denuncia formal esa misma tarde. Las horas pasaban lentamente. Veía a enfermeras entrar y salir de la habitación de Elena. En un momento, el doctor Mendoza salió, acompañado por otro médico. Ambos me miraron con una expresión que no pude interpretar. El doctor Mendoza se acercó lentamente. «Señor Vega, tenemos que hablar». Su voz sonaba extraña, como si luchara por encontrar las palabras adecuadas. Encontramos algo desconcertante en las pruebas de su esposa. ¿Qué es? ¿Está peor? El doctor Mendoza respiró hondo antes de responder. «Miguel, llame a la policía. Ahora mismo». Las palabras del doctor resonaron en el pasillo del hospital como un disparo. Mi mente no podía procesarlas. ¿La policía? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a Elena? El doctor Mendoza miró a su colega, un neurólogo según su bata, y luego me condujo a una pequeña sala de consultas. Cerró la puerta detrás de nosotros. «Lo que voy a decirle es difícil de explicar», comenzó, frotándose las sienes. «Hemos realizado varias pruebas a su esposa. Electromiogramas, una resonancia magnética, análisis de sangre completos, y la ansiedad me estaba carcomiendo vivo. Su esposa no está paralizada, señor Vega». La habitación pareció girar a mi alrededor. Me agarré al borde de la mesa para no caer. «Eso es imposible. No se ha movido en 6 años. Yo la baño. Yo le doy de comer. Yo». «Escúcheme», interrumpió el neurólogo. «Las pruebas son concluyentes. No hay daño en su médula espinal. No hay atrofia correspondiente a 6 años de inmovilidad. Sus músculos muestran signos de uso reciente. Pero la veo todos los días. Ella no se mueve. No puede hablar. Nos comunicamos con parpadeos. Por el amor de Dios». El doctor Mendoza colocó una carpeta sobre la mesa y la abrió. Contenía los resultados de las pruebas. También encontramos rastros de sustancias en su sangre. Benzodiazepinas, principalmente. En dosis controladas. Suficiente para crear la apariencia de parálisis, pero no tanto como para poner en peligro su vida. Me derrumbé en una silla, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. ¿Están diciendo que Elena ha estado fingiendo? ¿Por 6 años? No exactamente fingiendo, aclaró el neurólogo. Está siendo drogada sistemáticamente, pero no lo suficiente para causar una parálisis real. Alguien la mantiene en ese estado, y ella parece estar cooperando. «Las pastillas», murmuré, sacando el frasco de mi bolsillo con manos temblorosas. Encontré esto en su mesa de noche. No reconocí el medicamento. El doctor Mendoza tomó el frasco y lo examinó. «Estas no fueron recetadas por mí ni por ningún médico de este hospital. Necesitamos analizarlas, pero por lo que parece, podrían ser parte del cóctel de drogas que encontramos en su sistema». «¿Quién le ha estado dando esto?», pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «La policía tendrá que determinar eso», respondió el doctor Mendoza. «Por ahora hemos suspendido toda medicación. Si nuestro diagnóstico es correcto, debería empezar a recuperar la movilidad naturalmente en unas pocas horas». «Quiero verla», exigí, poniéndome de pie. «Primero, necesitamos llamar a las autoridades. Este es un caso de posible abuso médico, tal vez incluso intento de homicidio». «Homicidio». La palabra me golpeó como un mazo. Las sustancias que encontramos, administradas durante un período tan largo, podrían haber causado daños permanentes. Es un milagro que no haya desarrollado problemas renales o hepáticos graves. Llamamos a la policía desde el teléfono de la oficina. Mientras esperábamos, el doctor Mendoza continuó explicando la situación. El análisis preliminar de su sangre muestra un patrón de medicación muy específico. Alguien la ha estado dosificando con una precisión casi profesional, lo suficiente para mantenerla dócil, pero no tanto como para que los síntomas fueran obvios en nuestros chequeos de rutina. La traía a revisiones cada 2 meses, dije, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. ¿Cómo no lo notaron antes? Porque probablemente alguien ajustaba las dosis antes de los chequeos. Los niveles bajaban lo suficiente para que los síntomas parecieran consistentes con su supuesta condición. Además, vaciló por un momento. Sus citas médicas han estado muy espaciadas este último año. Lorena las gestionaba, murmuré, recordando cómo la hermana de Elena se había ofrecido a ayudarme con las citas.
Dijo que me permitiría descansar más. 2 oficiales de policía llegaron en menos de 15 minutos. Una mujer de unos 40 años, la detective Miranda Suárez, tomó el control de la situación de inmediato. Necesito que me explique todo desde el principio, señor Vega, dijo después de que los médicos le presentaran los hallazgos clínicos. ¿Cómo ocurrió el supuesto accidente de su esposa? Me tomó unos minutos ordenar mis pensamientos. 6 años de mi vida parecían disolverse ante mis ojos. Yo estaba fuera de la ciudad, en la capital, por negocios. Tengo un pequeño negocio de artesanías. Recibí una llamada de Lorena, la hermana de Elena. Me dijo que Elena había tenido un accidente. Un camión se había pasado un semáforo en rojo y la había atropellado mientras cruzaba la calle. ¿Vio el informe policial del accidente? No. Lorena se encargó de todo. Cuando llegué al hospital, Elena ya estaba inconsciente. Los médicos miré al doctor Mendoza. No el doctor Mendoza, sino los médicos que la trataron inicialmente. Me dijeron que había sufrido daño en la médula espinal, que nunca volvería a caminar. ¿Recuerda qué médicos la trataron? El doctor Vargas fue el principal. Creo que ya no trabaja en este hospital, intervino el doctor Mendoza. Vargas renunció hace unos 4 años. Se mudó al extranjero, creo. La detective tomó nota y continuó. ¿Quién más estuvo involucrado en el cuidado de su esposa? Al principio, venía una enfermera llamada Lara. Ella me enseñó cómo cuidarla. Después de unos meses, Lorena dijo que era un gasto innecesario, que yo ya sabía hacer todo. También estaba Darío, el primo de Elena. Aparecía de vez en cuando, supuestamente para ayudar, pero siempre terminaba hablando del fideicomiso que el tío de Elena le había dejado para su cuidado. La detective Suárez se inclinó hacia adelante. Hábleme de este fideicomiso. El tío de Elena, Roberto, le dejó un fideicomiso considerable, alrededor de $3 millones, exclusivamente para su atención médica en caso de enfermedad grave. Después del accidente, como su esposo y tutor legal, yo tenía acceso a ese dinero solo para gastos médicos. ¿Quién era el administrador del fondo? Yo lo era, junto con un notario, un abogado llamado Morales. Cualquier retiro necesitaba mi firma y la suya. ¿Y la casa familiar que mencionó, la que Lorena quería vender? Es una propiedad en el centro histórico. Probablemente valga $5 millones, tal vez más. Quedó para Elena y Lorena cuando sus padres fallecieron. La detective continuó haciendo preguntas durante casi 1 hora. Cada respuesta que daba parecía abrir nuevas grietas en el mundo que creía conocer. Una última pregunta por ahora, dijo finalmente. Mencionó que su hermana Sofía desapareció hace 2 años. ¿Puede darme más detalles? Se me formó un nudo en la garganta. Sofía solía venir a menudo a ayudarme con Elena. Un día, me dijo que había notado algo extraño en el comportamiento de Lorena, que quería investigar más a fondo. La semana siguiente, desapareció. Dejó una nota diciendo que necesitaba tiempo para ella, que se iba a la costa por un tiempo, pero nunca volvió a contactarnos. ¿Y no le pareció sospechoso? Por supuesto que sí. Contraté a un detective privado, pero no encontró nada. La policía dijo que era una adulta que había decidido irse por su propia voluntad, que no había signos de violencia ni motivos para sospechar un crimen. La detective cerró su libreta. Señor Vega, vamos a reabrir la investigación sobre la desaparición de su hermana. Y ahora necesito hablar con su esposa. Mi corazón dio un vuelco. ¿Puedo estar presente? Preferiría hablar con ella a solas primero. Según los médicos, debería estar recuperando su capacidad de comunicarse. El doctor Mendoza intervino. En realidad, creo que sería mejor si el señor Vega estuviera presente. La paciente podría sentirse más segura. La detective accedió a regañadientes. Cuando entramos en la habitación de Elena, me sorprendió verla con los ojos abiertos, más alerta de lo que la había visto en años. Nuestras miradas se cruzaron. No vi el amor que esperaba, ni siquiera culpa. Vi miedo, un miedo profundo y animal. Señora Vega, soy la detective Miranda Suárez. ¿Puede entenderme? Elena asintió levemente. Ese simple gesto me dejó sin aliento. Durante 6 años, solo había respondido con parpadeos. El doctor Mendoza me informa que pronto podrá hablar. Una vez que los efectos de la medicación desaparezcan por completo, continuó la detective. Mientras tanto, puede responder con gestos.
¿Sabe quién le ha estado dando estas sustancias? Elena me miró fijamente. Luego desvió la mirada hacia la detective. Asintió de nuevo. ¿Fue su hermana, Lorena? ¿Otro asentimiento? Más decidido esta vez. ¿Hubo alguien más involucrado? Elena asintió de nuevo. ¿Darío? ¿Su primo? Un asentimiento. ¿Alguien más? Elena cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas. Cuando los abrió, sus labios temblaron. Articuló lentamente una palabra, silenciosa, pero perfectamente legible. Vargas. Vargas. El médico que la había tratado inicialmente. El que había diagnosticado su parálisis. El que había desaparecido hace 4 años. La detective miró su reloj. Voy a dejar una patrulla vigilando su habitación, señora Vega. Y necesitaré que algunos oficiales vayan a su casa, señor Vega, para asegurar el lugar y buscar pruebas. Por supuesto, respondí, todavía en estado de shock. Por ahora, no contacten a nadie de la familia de su esposa. Les informaremos que está hospitalizada por complicaciones respiratorias, pero no mencionaremos nuestros descubrimientos. Necesitamos que crean que todo sigue igual mientras investigamos. Cuando la detective se fue, me quedé a solas con Elena. El silencio entre nosotros era pesado como el plomo. Me acerqué a su cama, sin saber qué decir, cómo actuar en esta nueva realidad. Elena, ¿por qué? Fue lo único que logré decir. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Movió los labios, tratando de hablar. Finalmente, con una voz ronca por años de silencio, susurró, Sofía. El nombre de mi hermana desaparecida en sus labios me provocó un escalofrío. ¿Qué sabes de Sofía? Pregunté, inclinándome hacia ella. La mataron. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Una enfermera entró en ese momento, interrumpiéndonos. Estaba allí para revisar los signos vitales de Elena. Necesito que salga un momento. Señor, pidió. Vamos a asearla y hacerle algunas pruebas más. Salí al pasillo tropezando, tambaleándome como un borracho. Me apoyé contra la pared, tratando de respirar. Sofía muerta. Elena fingiendo. 6 años de mi vida dedicados a una mentira. Y todavía no entendía por qué. El doctor Mendoza se acercó con un vaso de agua. Debería ir a casa y descansar un poco, Miguel. Han sido demasiadas emociones por un día. No puedo dejarla, respondí. ¿Y si intentan hacerle daño? Hay policías de guardia, y estaremos vigilando de cerca. Vaya, empaque algunas cosas y regrese. Le prepararemos un sillón más cómodo para que pueda pasar la noche. Finalmente accedí. Necesitaba aire fresco y tiempo para pensar. Además, tenía que acompañar a la policía que iba a registrar mi casa. El viaje a casa fue surrealista. Las mismas calles por las que había conducido esa mañana con una Elena paralizada ahora parecían pertenecer a una realidad diferente. Cuando llegué, 4 oficiales ya esperaban en la puerta. Mientras registraban la casa, comencé a empacar algunas cosas para Elena y para mí. Ropa limpia, artículos de aseo, el libro que le había estado leyendo, actos mecánicos que me ayudaban a no pensar demasiado. En el dormitorio que había sido nuestro, antes de que la cama de hospital en la sala se convirtiera en el centro de nuestra existencia, encontré una pequeña llave escondida en el fondo de mi cajón de calcetines. No recordaba haberla visto nunca antes. Uno de los oficiales se acercó a mí. ¿Sabe qué abre esta llave, señor Vega? No tengo idea. La examinamos juntos. Era pequeña, probablemente para una caja de seguridad o un candado. El oficial la fotografió y la puso en una bolsa de pruebas. ¿Puedo revisar las pertenencias de su cuñada? Preguntó el oficial. ¿De Lorena? Ella no vive aquí. Me refiero a cualquier cosa que haya dejado cuando visitaba. Ah, claro. A veces usaba la habitación de huéspedes. Por aquí. No encontramos nada inusual en la habitación de huéspedes, hasta que el oficial miró debajo de la cama y sacó una maleta pequeña. ¿Reconoce esto? No, respondí. No debería haber nada debajo de esa cama. La limpio regularmente. Abrimos la maleta. Contenía documentos, un teléfono celular viejo y algo que me heló la sangre. La pulsera favorita de Sofía, un regalo que le había hecho por su cumpleaños años atrás. El oficial llamó inmediatamente a la detective Suárez para informarle del hallazgo. Mientras tanto, encendimos el teléfono. La batería estaba casi agotada.
pero funcionó. En la galería de fotos encontramos imágenes que me helaron hasta los huesos. Sofía, claramente golpeada, atada a una silla, y junto a ella, sonriendo a la cámara, estaban Lorena y Darío. «Dios mío», murmuré, sintiendo que iba a vomitar. El oficial tomó suavemente el teléfono de mis manos. «Esto es evidencia crucial, señor Vega. Necesito que mantenga la calma». Pero la calma era imposible. Las imágenes estaban grabadas en mi mente. Mi hermana realmente está muerta, ¿verdad? El oficial no respondió, pero sus ojos lo decían todo. Cuando finalmente regresé al hospital, ya casi anochecía. La detective Suárez me estaba esperando. «Hemos emitido órdenes de arresto para Lorena Hernández y Darío Rojas», me informó, «y estamos buscando al doctor Vargas a través de la Interpol. ¿Han encontrado algo sobre mi hermana?» «Todavía no, pero las fotos son condenatorias. Estamos ampliando el perímetro de búsqueda. ¿Puedo ver a Elena ahora?» «Sí, pero hay algo que debes saber». Ha empezado a hablar con más claridad. Lo que dice es perturbador. ¿Qué está diciendo? Es mejor que lo escuche de ella. Pero prepárese, señor Vega. Esto va mucho más profundo de lo que jamás imaginamos. Entré en la habitación con el corazón latiéndome en el pecho. Elena estaba sentada en la cama, sosteniendo torpemente un vaso de agua. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Miguel», susurró con voz débil, «perdóname. No tuve elección». Me acerqué lentamente y me senté en el borde de su cama. «¿Por qué, Elena? ¿Por qué 6 años de esta farsa? ¿Qué pasó con Sofía?» Elena cerró los ojos por un momento, como reuniendo fuerzas. Cuando los abrió, vi en ellos una determinación que nunca había visto antes. Todo comenzó con el fideicomiso de mi tío. Comenzó, pero se convirtió en algo mucho peor. Lorena y Darío no solo querían el dinero, querían hacernos desaparecer. A todos nosotros. Me senté a su lado, tratando de procesar lo que decía. La habitación del hospital, con sus paredes blancas y olor a desinfectante, parecía un escenario irreal para tal confesión. ¿Hacernos desaparecer? ¿Por qué?, pregunté. Elena tomó otro sorbo de agua. Sus manos aún temblaban, pero su mirada se había vuelto firme, decidida. La casa de mis padres no es solo una propiedad en el centro histórico. Hay algo más. Algo que mi padre escondió antes de morir. ¿Qué? Documentos. Pruebas de los negocios ilegales de Darío con políticos locales. Contratos falsos, sobornos, lavado de dinero. Mi padre era contador y descubrió todo. Los escondió como un seguro de vida, pero murió antes de poder usarlos. ¿Y Lorena? ¿Tu propia hermana está involucrada en esto? Elena asintió lentamente. Lorena siempre envidió lo que yo tenía. ¿Mi matrimonio? ¿El cariño de nuestro padre? Cuando él murió y Darío le contó sobre los documentos ocultos, vio su oportunidad. Planearon el falso accidente para controlar el fideicomiso, mantenerme drogada y buscar tranquilamente los documentos en la casa. Pero la casa quedó para ambas, razoné. Lorena podía entrar cuando quisiera. No es tan simple. Mi padre era meticuloso. Los documentos están en una caja fuerte oculta. Solo yo sé dónde está y cómo abrirla. Me la confió poco antes de morir. Un recuerdo cruzó mi mente como un relámpago. La pequeña llave que encontramos en mi cajón. Una llave pequeña. ¿De latón? Los ojos de Elena se abrieron con sorpresa. ¿La encontraste? Sofía la escondió para ti. Dijo que era el único lugar donde Lorena no buscaría. La policía la tiene ahora. Respondí. Pero Elena, ¿qué pasó realmente hace 6 años? ¿Cómo fingieron el accidente? Miró hacia otro lado, hacia la ventana. La noche había caído sobre la ciudad. No hubo accidente. Lorena me drogó durante una cena familiar. Cuando desperté, estaba en el hospital con el doctor Vargas diciéndome que si no cooperaba, te matarían. Me mostraron fotos tuyas siendo seguido por hombres armados. Dijeron que era simple. Fingiría estar paralizada. Tú administrarías el fideicomiso para mi cuidado médico, y ellos retirarían el dinero poco a poco. ¿Por qué no intentaste advertirme? Lo intenté, Miguel, tantas veces. Al principio, cuando la enfermera aún venía, traté de comunicarme con parpadeos. Pero Lorena siempre estaba vigilando. Luego, cuando Sofía comenzó a visitar más a menudo, logré hacerle entender que algo andaba mal.
Y por eso Sofía desapareció, murmuré, sintiendo un nudo en la garganta. Elena asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Lorena y Darío la atraparon revisando mis medicamentos. La secuestraron. Me mostraron fotos de ella, golpeada, para mantenerme callada. Me dijeron que si no seguía el juego, yo sería la siguiente. Dios mío, Elena. Tomé su mano temblorosa entre las mías. Y el doctor, Vargas, falsificó todos los diagnósticos. Estaba involucrado desde el principio. Recibía una parte del fideicomiso como consultas especializadas. Cuando se volvió demasiado codicioso, lo enviaron al extranjero. La puerta se abrió y la detective Suárez entró. Había escuchado parte de nuestra conversación. Señora Vega, necesito que me dé más detalles sobre los documentos que mencionó y el paradero del doctor Vargas. Durante la siguiente hora, Elena compartió todo lo que sabía. Lorena y Darío habían retirado más de $1 millón del fideicomiso en esos 6 años. El doctor Vargas, según había escuchado, estaba en Argentina bajo una identidad falsa. Y en cuanto a Sofía, lo último que supo fue que la tenían en una propiedad rural de Darío en las afueras de la ciudad. Pero eso fue hace más de 1 año, dijo Elena. No sé si sigue viva. La detective tomó notas detalladas y luego nos miró a ambos con seriedad. Tenemos patrullas buscando a Lorena y a Darío, pero no podemos encontrarlos. No están en sus domicilios conocidos. Es posible que hayan sido alertados sobre nuestra investigación. ¿Alertados? ¿Por quién? Pregunté, alarmado. Estamos investigando. Podría ser cualquiera. Un empleado del hospital, un contacto en la fuerza policial. Las redes de corrupción que mencionó su esposa son extensas. La detective se acercó más, bajando la voz. Por su seguridad, vamos a trasladar a la señora Vega a otro hospital, y usted debería venir con nosotros. ¿Es tan grave la situación? Si lo que dice su esposa es cierto, estas personas no solo están involucradas en fraude y secuestro, sino probablemente en asesinato. No se detendrán ante nada. El traslado se organizó para la madrugada, un hospital en una ciudad importante, donde Elena podría recibir atención especializada para recuperarse de los efectos a largo plazo de las drogas. Yo iría con ella, protegido por agentes encubiertos. Mientras esperábamos, me senté con Elena en la oscuridad de la habitación. Solo una pequeña lámpara iluminaba su rostro. Después de tantas revelaciones, todavía tenía más preguntas que respuestas. ¿Cómo soportaste todo esto?, le pregunté. 6 años fingiendo, sabiendo lo que pasaba, pensando en ti, respondió sencillamente. Si me revelaba, te habrían matado. Darío tiene contactos peligrosos, sicarios. Lo escuché hablar con Lorena muchas veces sobre lo fácil que sería resolver el problema, Miguel. Pero vivir así no era vida, Elena. Era una prisión. Te veía día tras día, sacrificándote por mí, y no podía decirte la verdad. Su voz se quebró. Lo peor era por la noche, cuando dormías. A veces Lorena venía y me obligaba a caminar por la casa para prevenir la atrofia muscular. Si me negaba, amenazaba con hacerte daño. Caminabas, en nuestra casa, solo cuando estabas profundamente dormido. Lorena me daba algo, para que no pudieras oírme. Siempre vigilada, siempre amenazada. En los parpadeos, nuestra forma de comunicarnos, una sonrisa triste apareció en su rostro. Esa fue mi pequeña rebelión. Establecí ese código contigo, esperando poder usarlo para advertirte algún día. Pero siempre estaban mirando. Una enfermera entró para revisar los signos vitales de Elena. Cuando se fue, continué con mis preguntas. Dijiste que todo esto comenzó por los documentos que tu padre escondió. ¿Qué hay en ellos, exactamente? Contratos falsos entre la constructora de Darío y el gobierno estatal. Sobrefacturación. Propiedades fantasmas. Mi padre era el contador de la empresa antes de que Darío tomara el mando. Descubrió que estaban malversando fondos públicos. Millones de dólares. ¿Y por qué no lo denunció? Lo intentó, pero nadie le creyó. Un viejo contador contra un empresario con conexiones políticas. Por eso guardó copias de todo como un seguro. Cuando enfermó, me dijo dónde los escondió. Un suave golpe en la puerta interrumpió nuestra conversación. Era el doctor Mendoza. Siento la hora, pero quería revisar a la paciente antes del traslado, dijo, acercándose a Elena.
Mientras el doctor la examinaba, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de mi hermana Lucía. ¿Dónde estás? Pasé por tu casa y no había nadie. Estoy preocupada, respondí brevemente. Elena tuvo complicaciones. Estamos en el hospital. Te llamaré mañana. Inmediatamente recibí otro mensaje. ¿Qué hospital? Voy para allá. Miré a la detective, que había vuelto a entrar en la habitación. Mi hermana quiere venir. ¿Es seguro decirle dónde estamos? La detective frunció el ceño. Por ahora, es mejor no involucrar a nadie más. Dígale que la llamará cuando las cosas se hayan estabilizado. Seguí su consejo y guardé mi teléfono. El doctor Mendoza terminó su examen. Físicamente está mejorando, pero necesitará terapia intensiva para recuperar la movilidad completa. 6 años de inactividad forzada han debilitado considerablemente sus músculos. ¿Tendré daños permanentes?, preguntó Elena con voz temblorosa. Es difícil decirlo ahora, pero con el tratamiento adecuado, debería recuperar gran parte de su funcionalidad. Cuando el doctor se fue, Elena se volvió hacia mí con una expresión que no había visto antes. Pura determinación. Necesito que me ayudes a encontrar a Sofía, dijo. Si es que sigue viva. La policía se está encargando, respondí. Han enviado unidades a la propiedad de Darío. Ella ya no está allí. La movieron hace meses. Escuché a Lorena hablando por teléfono. ¿Sabes dónde? No exactamente, pero mencionó la casa del lago. Darío tiene una cabaña en el lago. Nunca me llevó allí, pero la mencionaba a veces. Le pasé esta información a la detective, quien inmediatamente hizo algunas llamadas. Cuando regresó, su expresión era grave. Hemos localizado la cabaña, pero necesitamos una orden para entrar. Estamos trabajando en ello. A las 3 de la mañana, todo estaba listo para el traslado. 2 camilleros ayudaron a Elena a sentarse en una silla de ruedas. Todavía no podía caminar sola. Sus músculos, aunque no atrofiados como se esperaría después de 6 años de parálisis real, estaban extremadamente débiles. La detective Suárez dirigió personalmente la operación. Un vehículo sin distintivos nos esperaba en la entrada de servicio del hospital. 2 oficiales vestidos de civil nos escoltarían. El viaje a la ciudad tomará unas 4 horas, nos informó. Hay una clínica privada esperándolos, con personal de nuestra confianza. Mientras avanzábamos por los pasillos silenciosos del hospital, sentí una creciente sensación de inquietud. Todo parecía demasiado fácil. Si Lorena y Darío eran tan peligrosos, si tenían tantas conexiones, ¿no habrían intentado algo ya? Mi inquietud se convirtió en pánico cuando llegamos al estacionamiento y vi quién estaba de pie junto al vehículo. Mi hermana, Lucía. Miguel, exclamó, corriendo hacia nosotros. Gracias a Dios te encontré. La detective se interpuso rápidamente entre nosotros. Señora, esto es una operación policial. No puede estar aquí. ¿Policía? ¿Qué está pasando? Lucía parecía genuinamente confundida. ¿Cómo supiste dónde estábamos?, pregunté, cada vez más alarmado. Una amiga enfermera me llamó. Dijo que Elena estaba siendo trasladada y que parecía grave. La detective y los oficiales intercambiaron miradas tensas. ¿Qué enfermera, exactamente?, preguntó la detective. Lara, trabaja en este hospital. Dijo que parecía una emergencia. Un escalofrío me recorrió la espalda. Lara, el nombre de la enfermera que había cuidado a Elena al principio, la que Lorena despidió diciendo que era un gasto innecesario. Detective. Lara fue la enfermera que... No terminé la frase. Un chirrido de neumáticos llenó el estacionamiento cuando una camioneta negra apareció de la nada, derrapando hacia nosotros. Las puertas se abrieron de golpe y 3 hombres armados saltaron. Al suelo, gritó uno de los oficiales, sacando su arma. Todo sucedió en segundos. Disparos, gritos. Me lancé sobre Elena, protegiéndola con mi cuerpo. La silla de ruedas se volcó y ambos caímos al suelo. Sentí un dolor agudo en el hombro. A través del caos, vi a Lucía corriendo, no para cubrirse, sino hacia la camioneta. Uno de los atacantes la ayudó a subir. Lucía, grité con incredulidad. Mi propia hermana me dio una última mirada antes de que la camioneta acelerara. No había confusión en sus ojos. Había determinación. Los oficiales dispararon a los neumáticos del vehículo,
pero ya estaba demasiado lejos. La detective se agachó junto a nosotros. ¿Están heridos? Sentí humedad en mi hombro. Sangre. Una bala me había rozado. Estoy bien, dije. Elena. Estaba pálida, pero consciente. No me dieron, murmuró. Miguel, tu hermana. Parece que está con ellos, dijo la detective, ayudándonos a levantarnos. ¿Tenía alguna sospecha? Ninguna. Lucía siempre fue. Siempre pareció estar de mi lado. El segundo oficial se acercó, sangrando por un corte en la frente. La enfermera que mencionó, Lara Méndez. Acabo de confirmar que no ha trabajado en este hospital en 5 años. La detective maldijo en voz baja. Tenemos una filtración grave. Cambio de planes. No vamos a la ciudad. Nos llevaron rápidamente a otro vehículo, escondido en una parte diferente del estacionamiento. Un paramédico me vendó el hombro. ¿A dónde vamos ahora?, pregunté mientras el auto arrancaba. A una casa de seguridad, respondió la detective. Y necesito que me cuente todo lo que sabe sobre su hermana Lucía. Durante el viaje, traté de procesar la traición de Lucía. ¿Cuánto tiempo había estado involucrada? ¿Era parte del plan desde el principio? Recordé sus constantes sugerencias de poner a Elena en un asilo. Su insistencia en que necesitaba un descanso. No era preocupación. Era parte del plan. Lucía manejó mi agenda durante el último año, dije, recordando de repente. Se ofreció a ayudarme con las citas de Elena, las facturas, todo. Tenía acceso a toda nuestra información. La detective asintió con gravedad. El círculo se cierra. Una operación familiar completa. ¿Pero por qué? La pregunta escapó de mis labios, casi como un lamento. Elena, que había estado en silencio, habló con voz débil. Los documentos que mi padre escondió no solo implican a Darío. Hay más gente involucrada. Políticos importantes, empresarios, millones de dólares en contratos fraudulentos. Hizo una pausa y me miró directamente. El nombre de Lucía está en esos documentos. Miguel. Ella era el enlace entre Darío y los funcionarios. La revelación me golpeó como un mazo. Mi propia hermana, a quien siempre había considerado honesta y trabajadora, era parte de una red de corrupción que había destruido nuestras vidas. ¿Sabías esto desde el principio?, le pregunté a Elena. Me enteré después por conversaciones que escuché entre Lorena y Darío. Al principio, pensé que el objetivo era solo el fideicomiso. Luego entendí que era mucho más grande. El vehículo se detuvo frente a un edificio anónimo en las afueras de la ciudad. Parecía un almacén abandonado, pero adentro había oficinas improvisadas y agentes trabajando. Centro de operaciones tácticas, explicó la detective. Estarán seguros aquí mientras organizamos la redada en la cabaña del lago. Un médico atendió mi herida mientras acomodaban a Elena en un catre. Su rostro mostraba agotamiento, pero también alivio. Por primera vez en 6 años, podía hablar libremente. Lo siento tanto, Miguel, dijo cuando estuvimos solos. Todo lo que has pasado por mi culpa. No fue tu culpa, respondí, tomándole la mano. Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir, para protegerme. Pero Sofía, mi hermana, y ahora, descubrir que Lucía está involucrada. Encontraremos a Sofía, prometí, aunque no estaba seguro de si era una promesa que podría cumplir. Y detendremos a todos los responsables. Elena apretó mi mano con una fuerza sorprendente para alguien que había estado paralizada tanto tiempo. Hay algo más que necesitas saber, dijo, su voz apenas un susurro. Algo que escuché la semana pasada, cuando Lorena estaba al teléfono. Pensaron que estaba sedada, pero no me había tomado todas las pastillas. ¿Qué es? Es sobre Sofía, y sobre por qué Lucía ha estado tan involucrada en todo esto. La miré expectante, sintiendo que cualquier nueva revelación solo podría empeorar el infierno en que se habían convertido nuestras vidas. Sofía no está muerta, Miguel. Está viva, y tiene un hijo, tuyo. Las palabras de Elena cayeron como un rayo en la pequeña sala del centro de operaciones. Mi mente se negaba a procesar lo que acababa de escuchar. Eso es imposible, tartamudeé. Sofía es mi hermana. ¿Cómo podría tener un hijo mío? Elena apretó mi mano con más fuerza. No es tu hermana biológica, Miguel. Sofía fue adoptada por tus padres cuando era una bebé. Siempre lo supiste, ¿verdad? Sentí que me faltaba el aire. Sí. Siempre supe que Sofía era adoptada. Era algo que nunca ocultamos en la familia,
Pero nunca imaginé. Pero crecimos juntos, como hermanos. Nunca hubo nada entre nosotros. No hasta que quedé paralizada, dijo Elena suavemente. Sofía venía a ayudarte. Pasaban horas juntos mientras yo fingía dormir. Vi cómo se acercaban, la forma en que te miraba. Mi mente regresó a esos primeros años después del accidente. El agotamiento constante, la desesperanza. Sofía había sido mi mayor apoyo. Siempre ahí, siempre comprensiva. Eso no significa que tuviéramos una relación, protesté débilmente. La noche antes de que desapareciera, los escuché. Yo estaba en la sala, supuestamente dormida. Tú estabas en la cocina. Sofía te confesó sus sentimientos. Dijo que siempre te había amado. Más allá de su relación adoptiva, recordé esa conversación. Yo había estado tan confundido, tan vulnerable. Sofía me había abrazado, consolándome por mi vida desperdiciada cuidando a Elena. Y luego, ese único beso que cambió todo. Fue solo una vez, murmuré. Estaba roto, confundido. Nunca pensé que pudiera haber un niño. Al día siguiente, Sofía desapareció. Elena continuó. Lorena y Darío la secuestraron, pero no porque descubriera mi medicación. Como te dije antes, fue porque les confesó que estaba embarazada de tu hijo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, sintiendo una mezcla de confusión y rabia. Porque me acabo de enterar hace una semana. Lorena estaba al teléfono. Dijo que el niño tenía casi 2 años y que Lucía quería deshacerse de la madre para quedarse con él. La detective Suárez entró en ese momento, interrumpiéndonos. Su rostro mostraba una mezcla de urgencia y triunfo. Tenemos la orden para la cabaña del lago, y acaban de confirmar que hay actividad reciente allí. Luces encendidas, varios vehículos. Me levanté de inmediato, olvidando el dolor en mi hombro herido. Tengo que ir con ustedes. Imposible, señor Vega. Esta es una operación policial. Mi hermana está allí, y posiblemente... Miré a Elena, quien asintió levemente. Posiblemente mi hijo también. La detective frunció el ceño. ¿Su hijo? ¿De qué está hablando? Le expliqué rápidamente la situación. La detective escuchó con cara seria, pero pude ver la sorpresa en sus ojos. Eso complica las cosas, dijo finalmente. Pero mi respuesta sigue siendo no. Es demasiado peligroso. Si hay un niño involucrado, mi presencia podría ayudar. Insistí. Sofía confiaría en mí. El niño necesitará una cara conocida. Después de una acalorada discusión, la detective cedió parcialmente. Puede acompañarnos, pero se quedará en el perímetro exterior con los paramédicos. Solo si aseguramos la escena y determinamos que es seguro, permitiremos que entre. Elena trató de sentarse. Yo también voy. Absolutamente no, dije. Apenas puedes moverte. Necesitas descansar y recuperarte. He estado descansando 6 años, Miguel, dijo con amarga ironía. Además, conozco a Lorena mejor que nadie. Sé cómo piensa, cómo reacciona bajo presión. Finalmente acordamos que Elena vendría con nosotros, pero permanecería en el vehículo con protección policial. La operación se lanzó de inmediato. 4 vehículos policiales sin distintivos, oficiales tácticos, francotiradores. La cabaña del lago estaba a 1 hora de distancia. Durante el viaje, Elena me contó más detalles que había escuchado. Lorena siempre quiso un hijo, pero no pudo tenerlo. Cuando se enteró de que Sofía estaba embarazada, vio su oportunidad. El plan era mantenerla cautiva hasta que diera a luz, luego eliminarla y quedarse con el niño. Y Lucía, ¿cómo encaja en todo esto? Lucía es la conexión con los políticos corruptos. Por lo que entendí, ella y Darío han sido amantes durante años. Fue idea de ella usar mi falsa parálisis para controlar el fideicomiso y mantenerte ocupado mientras buscaban los documentos. ¿Dónde están esos documentos exactamente? En una caja fuerte, oculta en la chimenea de la casa de mis padres. La llave que encontraste es parte de la combinación. Necesitas esa llave y una secuencia numérica que solo yo sé. La detective, sentada en el asiento delantero, escuchaba atentamente. Esos documentos serán cruciales para el caso, dijo. Pero ahora mismo, nuestra prioridad es rescatar a los rehenes. A medida que nos acercábamos al lago, la noche comenzaba a dar paso a los primeros rayos del amanecer.
La cabaña de Darío estaba en una zona aislada, rodeada de árboles con acceso directo al agua. El vehículo se detuvo a unos 500 metros de la propiedad. Los oficiales tácticos comenzaron a desplegarse silenciosamente en el bosque que rodeaba la cabaña. Desde nuestra posición, podíamos ver luces encendidas dentro y 3 vehículos estacionados afuera. La camioneta negra del tiroteo, un sedán gris y una camioneta roja que reconocí de inmediato. «Esa es la camioneta de Darío», susurré. La detective asintió y dio las instrucciones finales por la radio. El plan era simple. Los francotiradores cubrirían todas las salidas, mientras el equipo táctico entraba por 3 puntos diferentes simultáneamente. «Recuerden, tenemos presencia confirmada de al menos un menor», dijo la detective. «Extrema precaución». Observé con el corazón en la garganta mientras los oficiales avanzaban hacia la cabaña. El silencio era absoluto, roto solo por el canto ocasional de un pájaro madrugador. Elena me apretaba la mano con fuerza. De repente, un grito provino del interior de la cabaña, seguido por el sonido de cristales rotos. «Vamos, vamos, vamos», ordenó la detective por su radio. Todo sucedió en segundos. Los oficiales irrumpieron en la cabaña. Hubo gritos, órdenes y luego disparos. 2, 3 estallidos secos. «¡Dios mío!», exclamó Elena, aferrándose a mi brazo. Los siguientes minutos fueron una agonía. Finalmente, la voz de un oficial se escuchó por la radio. «Perímetro asegurado. 2 sospechosos neutralizados. Un sospechoso herido. 2 rehenes ilesos. Repito, 2 rehenes ilesos». La detective se volvió hacia nosotros. «Esperen aquí hasta que dé la señal». Salió rápidamente del vehículo y corrió hacia la cabaña. Elena y yo nos sentamos en silencio, demasiado conmocionados para hablar. Después de lo que pareció una eternidad, un oficial se acercó y abrió nuestra puerta. «Pueden entrar ahora. Tengan cuidado». Ayudé a Elena a salir del vehículo. Todavía necesitaba apoyo para caminar, pero su determinación le daba fuerzas. Caminamos lentamente hacia la cabaña, donde la detective Suárez nos recibió. «Darío está muerto», nos informó sin rodeos. «Lorena está herida, pero estable». Lucía se rindió sin luchar. «¿Y Sofía?», pregunté, con la voz temblorosa. «El niño, en la habitación trasera. Están bien. Un médico los está revisando». Cruzamos la sala principal de la cabaña, tratando de no mirar el cuerpo cubierto de Darío ni a Lorena, que estaba recibiendo atención médica en el suelo, custodiada por 2 oficiales. Lucía estaba sentada en un rincón, esposada, mirando al vacío. Al pasar junto a ella, levantó la vista. «Miguel», dijo, su voz apenas audible. «Nunca quise que llegara tan lejos. No me detuve. No había palabras para lo que sentía hacia mi hermana en ese momento. La habitación trasera era pequeña pero acogedora, y allí estaba Sofía, sentada en una cama, sosteniendo a un niño pequeño en sus brazos. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Miguel», susurró, «viniste por nosotros». El niño, de unos 2 años, me miró con curiosidad. Tenía mis ojos, no había duda, y la sonrisa de Sofía. «Sofía», fue todo lo que pude decir antes de que la emoción me abrumara. Me acerqué lentamente, con miedo de asustar al niño. Sofía me tendió una mano. «Dani, este es tu papá», le dijo al niño con voz suave, «del que te he hablado tanto». El niño me estudió con la intensidad que solo poseen los niños pequeños. Luego sonrió tímidamente. Sentí que algo se rompía y se reparaba dentro de mi pecho. Elena se había quedado en la puerta, observando la escena con una mezcla de emociones en su rostro. «Elena», dijo Sofía, sorprendida, «estás de pie». «Es una larga historia», respondió Elena, acercándose lentamente. «Tan larga como la tuya, supongo». Las 2 mujeres se miraron durante un largo momento, evaluándose, reconociéndose como sobrevivientes de la misma pesadilla. «Me dijeron que estabas muerta», dijo Sofía finalmente. «Lorena me mostró fotos. Dijo que te habían eliminado. Y te mantuvieron cautiva aquí», respondió Elena, «mientras me hacían creer que te habían asesinado». La detective nos interrumpió suavemente. «Necesitamos llevarlos a todos al hospital para un examen completo. Y luego necesitaremos tomar declaraciones formales».
Las siguientes horas pasaron como un sueño febril. El hospital, los médicos, las preguntas incesantes de los investigadores. Sofía nos contó su historia, cómo Lorena y Darío la habían secuestrado cuando descubrieron su embarazo, cómo la habían mantenido prisionera, primero en una casa en las afueras, luego en la cabaña. Querían quitarme a Dani en cuanto naciera, explicó, pero Lorena se encariñó con él. Empezó a tratarme mejor, dejándome cuidarlo. Creo que eso me salvó la vida. ¿Y Lucía? Pregunté. ¿Cuándo se involucró? Siempre estuvo en el plan, respondió Sofía con amargura. Fue ella quien sugirió usarme como rehén para mantener a Elena bajo control. Al principio, fingió ayudarte solo para vigilarte. Pero con el tiempo, se volvió más codiciosa. Quería los documentos, el fideicomiso, todo. La detective Suárez nos informó que Lorena, a pesar de sus heridas, había comenzado a hablar. Buscaba un trato con la fiscalía a cambio de detallar toda la red de corrupción. Nos ha dado nombres importantes, dijo la detective. Funcionarios estatales, empresarios, incluso un juez federal. Esto va a causar un terremoto político en esta ciudad. 3 días después, cuando los médicos nos consideraron a todos estables, regresamos a la ciudad bajo protección policial. Nuestra primera parada fue la casa de los padres de Elena, ahora acordonada como escena del crimen. Bajo la supervisión de la detective Suárez, Elena nos condujo a la chimenea de la sala. Quitó una piedra específica del revestimiento interior, revelando un pequeño compartimento. Allí, usando la llave que yo había encontrado en mi cajón y una combinación numérica que recitó de memoria, abrió una caja fuerte oculta. Dentro había una carpeta gruesa con documentos, memorias USB y fotografías, todo el material incriminatorio que el padre de Elena había recopilado a lo largo de los años. Con esto, podemos asegurarnos de que todos los involucrados paguen por sus crímenes, dijo la detective, mientras sellaba todo como evidencia. Las semanas siguientes fueron un torbellino de declaraciones judiciales, terapias médicas y decisiones difíciles. Elena progresó rápidamente con la terapia física, recuperando la movilidad que había fingido perder durante 6 años. Sofía y el pequeño Dani fueron trasladados temporalmente a una casa de seguridad, protegidos por la fiscalía. Un mes después del rescate, los 3, Elena, Sofía y yo, nos reunimos para hablar sobre el futuro. Era una conversación que habíamos pospuesto, pero que ya no podíamos evitar. Los médicos dicen que estaré completamente recuperada en unos meses, comenzó Elena. He estado pensando mucho en lo que quiero hacer a continuación. ¿Y qué has decidido? Pregunté con cautela. Voy a vender mi parte de la casa familiar y mudarme a la gran ciudad. Tengo una oferta para enseñar danza contemporánea en una academia. Hizo una pausa, mirándome directamente. Quiero un nuevo comienzo, Miguel, sin ataduras al pasado. Entendí lo que me estaba diciendo. No me estaba pidiendo que fuera con ella. Elena, yo, levantó una mano, deteniéndome. No tienes que decir nada. Estos 6 años nos han cambiado a ambos. Yo fingía estar paralizada, pero en realidad, ambos estábamos atrapados. Miró a Sofía, luego a mí. Ahora todos somos libres de elegir. Sofía, que había estado en silencio, habló suavemente. No quiero interponerme entre ustedes. Lo que pasó entre nosotros, Miguel, fue bajo circunstancias extraordinarias. No espero nada. Pero Dani es mi hijo, respondí. Y tú eres importante para mí, Sofía. Siempre lo has sido. Lo sé. Y Dani necesita a su padre. Pero no quiero que estés conmigo por obligación. Elena se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Creo que ustedes dos necesitan tiempo a solas para hablar. Espera, le pedí. No quiero que te vayas así. Después de todo lo que hemos pasado juntos, ella sonrió con una mezcla de tristeza y serenidad. No estoy diciendo adiós, Miguel. Solo te estoy dando espacio para averiguar lo que realmente quieres, lo que ambos queremos. Después de que Elena se fue, Sofía y yo nos sentamos en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, ella tomó mi mano. ¿Qué vamos a hacer, Miguel? No lo sé, respondí honestamente, pero quiero ser parte de la vida de Dani. Y quiero ver a dónde nos lleva esto, Sofía, sin culpa, sin presión. 6 meses después, la vida había encontrado un nuevo equilibrio.
Elena cumplió su palabra y se mudó a la ciudad, donde su carrera como profesora de danza estaba floreciendo. Mantuvimos el contacto, una amistad cautelosa que poco a poco iba sanando las heridas del pasado. Sofía, Dani y yo nos mudamos a una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Empezamos despacio, redescubriéndonos, construyendo una familia poco convencional pero amorosa. Los fantasmas de nuestra historia compartida todavía nos visitaban a veces, pero cada día eran más tenues. Lorena fue condenada a 30 años de prisión por secuestro, fraude y conspiración. Lucía recibió una sentencia menor, 15 años, gracias a su cooperación con las autoridades. La red de corrupción que habían tejido con Darío fue completamente desmantelada, llevando ante la justicia a funcionarios y empresarios que se creían intocables. En cuanto a mí, volví a mi antiguo negocio de artesanías, ahora con una pequeña tienda en el centro. Y cada noche, cuando arropaba a Dani en la cama y le contaba un cuento, sentía que, a pesar de todo el dolor y las mentiras, la vida me había dado una segunda oportunidad. La última vez que vi a Elena fue en la inauguración de su academia de baile. Estaba radiante, transformada. Nos abrazamos durante mucho tiempo, sin palabras. Ambos sabíamos que, a pesar de todo, nuestros caminos separados nos habían llevado a donde debíamos estar. ¿Eres feliz?, preguntó antes de despedirnos. Lo soy, respondí honestamente. ¿Y tú? Estoy aprendiendo a hacerlo, dijo sonriendo. Un día a la vez. Y esa es mi historia. Cuidé a mi esposa paralizada durante 6 años, hasta que un médico me dijo que llamara a la policía. Lo que vino después destruyó mi mundo, pero también me permitió reconstruirlo, con verdad, con dolor, pero finalmente, con amor. Si mi historia te conmovió, suscríbete al canal para más testimonios que te dejarán sin aliento. Deja un comentario diciéndome, ¿qué harías tú en mi situación?